Continuando con Hugo Ball, ya aquí me quiero concentrar en otros aspectos de su pensamiento, lo que se puede sistematizar o organizar de estas notas que están expuestas en el libro La Huida del Tiempo y lo que no, y bueno, aquí me gustaría profundizar en lo que no tiene que ver con la estética, el arte o el dadaísmo. En un momento llego a afirmar en el anterior video que pasa de sus intereses estéticos a intereses más políticos, y lo dirá de esta manera. Pero me siento tan dividido en mis intereses que verdaderamente estoy a punto de sacrificar la estética a la política. También dirá, solo hay ruido, ya sea con cañones o con debates. Al fin y al cabo, no supone una gran diferencia. Bueno, esta última frase deja ver un poco de su postura frente al mundo, un mundo que él considera bastante ruidoso y caótico, y cuando hace referencia a la filosofía medieval en estos diarios, en estas notas, dirá algo que me parece de mucho interés para explicar más esta postura. Organizará esto en 5 puntos. Uno de ellos dirá que está de acuerdo con Duns Scotus en el voluntarismo. Esto es un elemento importante que yo creo que ya se dejó ver. O sea, que hay una primacía en la voluntad frente a la razón. Primero es la voluntad. La voluntad es la que decide hacer uso o no de la razón. Esto pues es una polémica que existía en la Edad Media y que bueno, actualmente algunas personas lo intentan volver a plantear. Que tiene que ver precisamente con esto, que tiene primacía en el alma, digámoslo así, ya sea el intelecto o la voluntad, y no solo pues en el alma humana, sino también en Dios, y esto es importante. Si el mundo fue hecho por una voluntad libre principalmente o por un intelecto supremamente metódico y racional. Entonces dirá, por ejemplo, por encima está la voluntad, que tiene la razón como condición previa y trampolín. Cierto, esto lo saca, como ya había dicho, de Duns Scotus, pero también hay que anotar que posteriormente tendrá una radicalización mayor con Guillermo de Ockham y demás. Bueno, el segundo punto, este es el que me parece un poco bastante interesante, que se queja de estas teorías del conocimiento que empiezan desde Descartes, pasa por Spinoza y termina con Kant. Bueno, termina no, porque es que estamos metidos en este problema que tiene que ver con esta desnaturalización, ¿cierto? Esta separación de la palabra con la cosa, que él también identifica como una disonancia entre la vida y el conocimiento, porque es que ya estamos hablando ya sea de una razón trascendental con Kant o de casi que un espíritu encarnado con Descartes, que de alguna manera encuentra como trabas para acceder al objeto mismo. Entonces dirá, separando la palabra de las cosas, la naturaleza se desata de una manera inaudita hasta entonces y, sustrayéndole la forma a la materia, se confiere a esta última toda aquella monstruosidad original a la que nos vemos expuestos, indefensos en todas partes hasta el punto de sudar sangre. Interesante, ¿cierto? Porque ya la forma se separa de la materia y ya solo accedemos a formas, pero como que no las concebimos necesariamente encarnadas. Este es el problema propio del pensamiento alemán, del cual Hugo Ball será bastante crítico, del idealismo, posteriormente la fenomenología y demás autores. Bueno, otro punto que anota acerca de la filosofía medieval. Dirá que la filosofía medieval, dotaba al mundo de significado. Un significado, yo diría, soteriológico. Cierto, el mundo estaba casi que hecho para que el individuo tuviese que aprender algo para su salvación. La diferencia de este mundo lleno de sentido con el mundo actual es que este mundo tiene un sentido más utilitarista y podríamos decir también comercial. Un sentido práctico, un sentido monetario. Dirá, intentaban hacer que sus análisis fueran provechosos para el alma, ¿cierto? La Edad Media, en lugar de para la bolsa de dinero. El cuarto punto que anota sobre la Edad Media, lo voy a leer totalmente literalmente porque me parece bastante interesante. Eckhart, ¿cierto? Aquí habla del maestro Eckhart.
Habla de una contemplación, carácter de imagen, de Dios en chispa del alma, como si la chispa del alma no fuera una imagen, como si uno pudiera escapar de las imágenes, no siendo en el mismo más que una imagen. Cuando la ley mosaica prohíbe hacerse una imagen de Dios, en realidad solo lo hace porque Dios mismo es una imagen y porque ya no se honra toda la persona divina cuando humanamente se hace una imagen de una imagen. Esto pues reafirma pues lo que ya había dicho en el vídeo pasado, este fundamento que hace Hugo Ball sobre la imagen, que es precisamente esta imagen hecha, este Dios imagen hecho carne. Esto muy propio, yo creo que por aquí también van los argumentos que utiliza la Iglesia Católica para defender el uso de imagen, porque el segundo hombre de la Trinidad en varios autores aparece como una imagen o una identidad del primero, ¿cierto? Como que ya está la imagen contenida como en este fundamento que es Dios. Y esto va a tener bastante interés con el siguiente punto, que también lo leeré aquí literalmente. Como el hombre no logra huir de lo plástico, toda abstracción, como intento de manejarse sin la imagen, solo conduce a un empobrecimiento, a un enrarecimiento y un sucedáneo del proceso lingüístico. La abstracción alimenta el orgullo, hace que los hombres parezcan iguales o semejantes a Dios, aunque solo sea una ilusión. Esto me hace pensar en estas tendencias artísticas o estas obras que están unos pasos antes de lo que sería el arte conceptual. Pienso en el minimalismo, en el suprematismo, en Mondrian y un poco Kandinsky, que también hay que decir que Hugo Ball hizo una conferencia de Kandinsky que no he podido encontrar. Me gustaría saber qué pensaba acerca de él. Pero el punto es que, por ejemplo, la obra de Malevich, del blanco sobre blanco, que es un cuadrado blanco con otro cuadrado blanco interno, que es casi que la ausencia de imagen, casi que el último paso que se podría dar en pintura, como acercándonos ya más bien a un discurso o a una filosofía o a una extraña idea que carece de imagen. Yo creo que a esto se refiere Hugo Ball, como si existiese esa idea que carece de imagen, porque es que el fundamento, el Dios mismo es imagen, ¿cierto? Insiste pues en esto yo creo que es lo importante. El Dios es, pues Jesús, el segundo de la Trinidad, es imagen. No sería como, por ejemplo, otros pensamientos o otras filosofías que pondrían quizás una nada como idea principal, como si antes existiese un vacío. Pienso quizás en el budismo o algo más oriental, en donde se busca es eso, como vaciarse. Pues aquí Hugo Ball insiste es en la imagen. Lo primero es el logos, ¿no? Como dice el Génesis. Yo creo que bueno, que estos suenan como a precisiones teológicas como prescindibles, pero yo creo que aquí se derivan muchas filosofías éticas o pensamientos estéticos. La pregunta sobre el fundamento, tan sencillo pues como eso, que es lo más elemental. Y bueno, aquí con esto termino esta breve exposición que hace Hugo Ball de la filosofía medieval. Ya había dicho que él es bastante afín a muchas cosas, principalmente a lo que corresponde al misticismo medieval. Ya había dicho también en el anterior video que Hugo Ball estaba traduciendo algunos textos del anarquista Bakunin, que es curioso porque pareciese bastante contradictorio al pensamiento que hemos expuesto de Ball. Pero él intenta como conciliar y discutir con él en estas notas de este libro. A veces cita pues a Bakunin, va citando como las cosas que va leyendo y le van quedando en la cabeza. Entonces habla del rechazo que tiene Bakunin sobre la previa idea de que existan leyes divinas gobernándonos, que de esto se sigue, por ejemplo, los estados, ¿cierto? Los estados como una especie de ley positiva que participa de esta ley divina, y la necesidad de que nosotros actuemos en virtud de dichas leyes, que son las leyes pues supremas de Dios. Pues para Hugo Ball esas leyes es lo que hace que la humanidad se mantenga en pie. Para Hugo Ball no es tan fácil como prescindir de ellas. También dirá algo que me parece bastante interesante y me recuerda mucho a lo que habíamos dicho
sobre las metamorfosis de la ciudad de Dios. Dirá aquí: como doctrina de la unidad y solidaridad del género humano en su conjunto, el anarquismo es una fe en la obediencia filial a Dios que todos le deben de forma natural, una fe también en el máximo rendimiento productivo de un mundo sin restricciones. Y bueno, básicamente todos estamos por igual ante Dios. Ya no es la necesidad pues de estos gobiernos de los cuales se quejaba Bakunin de mantener y hacer obedecer las leyes divinas, sino que, bueno, Hugo Ball también se pelea un poco con la idea de jerarquía en estos textos. Él como que también le disona, él como que tiene aquí su vena anarquista y resuelve el problema, yo creo que relativamente fácil. Dirá que precisamente el máximo jerarca, por así decirlo, o el canon, es el asceta. El asceta, el santo que lo deja todo. No es pues el obispo de la gran posición, de una postura privilegiada, de una cierta autoridad o capacidad de mando, sino que viene siendo este hombre que intenta pues imitar a Jesús, el que abandona todo, el que se sacrifica por los demás. O sea, es lo que en teoría concebimos como lo más bajo, porque casi siempre nos referimos a personas poco adineradas. Y esta idea se va a mantener posteriormente para desembocar y desistir del pensamiento político al pensamiento religioso. Pero bueno, antes de pasar a eso, me gustaría también hablar sobre el progreso, la idea que tiene Hugo Ball del progreso. Yo creo que más o menos también se puede deducir. Y bueno, aquí una cita acerca del progreso. El progreso del liberalismo no es más que el siniestro efecto de los heréticos principios de la Reforma. Este progreso, que tal vez es el mayor engaño al que Europa ha sucumbido, aspira a la supresión universal de la ley y de la conciencia. Y a ello se ha llegado ya, precisamente en Alemania. El progreso es el intento de buscar una justificación para la revuelta de la Reforma, solo agudizar el sentido moral, dice Aurevilly en su libro sobre De Maistre y Bonnat. Se le puede llamar progreso, en ello se encierra todo, solo la suma perfección moral, a la que uno se aproxima con esfuerzo, pero que nunca llega a alcanzar, merece este nombre. Y los pueblos podrán disfrutar de este progreso en la medida en que el individuo se vuelva más santo, como la Iglesia dice, porque el progreso no existe fuera de la conciencia de cada hombre. Y yo creo que aquí queda clarísimo el punto de Hugo Ball. Y para que quede mucho más claro, leeré otras citas. Ya no se logra nada. Lo que hace falta es una liga de todos aquellos que quieran escapar de este mecanismo, una forma de vida que se oponga a la utilidad práctica, una entrega orgiástica al polo opuesto de todo aquello que es útil y práctico. También dirá, la fe en la materia es una fe en la muerte. El triunfo de esta suerte de religión es una aberración espantosa. La máquina confiere a la materia muerta una especie de vida permanente. No sé por qué se me parece tanto como a los reaccionarios, a De Maistre, a Cortés, Donoso Cortés y Gómez Dávila. Bueno, y también refiriéndose a la Revolución Rusa, aquí dice: solo un cambio teológico podrá sacarnos adelante, solo un cambio moral, no uno económico, por mucho que la economía pueda estar unida con las cuestiones morales. Y finalmente, todo razonamiento político, en la medida en que pone sus miras en la norma y la reforma, es utilitarista. El Estado no es más que un objeto de uso corriente. Y es curioso porque es que se parece, como dije, a estos reaccionarios. Pero Hugo Ball la figura de un fundador, de una vanguardia como el dadaísmo, parece que fuese lo menos reaccionario posible, ¿cierto? Hoy yo he visto ataques fervientes de estos sectores religiosos conservadores frente a las artes y suelen citar al dadaísmo precisamente como una corrupción del buen arte, del arte adecuado, del arte sublime, de la belleza y etcétera. Pero yo lo que creo aquí es que con Hugo Ball lo que hay es una fuerte línea apofática, podríamos decir. O sea,
que una religiosidad en la que le es más fácil negar aquello que sabe que no es lo que está buscando, que sería pues la figura de Dios, como en una negación constante. Yo creo que esa es la vida pues de este tipo de religioso dadaísta. Y esto va de la mano también con su pelea o su renuncia con el mundo, y bueno, con esta destrucción de ídolos, y entre los ídolos el mismo arte burgués o el arte que se ha aburguesado, que se ha hecho parte pues de las dinámicas sociales con las cuales está peleando Hugo Ball, propias también de una razón ilustrada. Y en el anterior video también había mencionado que él consideraba el arte como una cuestión ocasional, ¿cierto? Que se ocupaba del momento, pero casi que su función era revitalizar, pero por medio de esta afirmación de lo absurdo sobre lo que está parado la vida, no sobre una razón o una lógica previa, sino sobre un cierto absurdo que bien podríamos decir religioso, absurdo para nosotros porque desconocemos completamente esa voluntad libre que precede toda la naturaleza, toda la creación, podríamos decir. Finalmente dice, el socialista, el esteta, el monje, los tres están de acuerdo en que la moderna cultura burguesa es responsable de la decadencia. El nuevo ideal tomará sus nuevos elementos de ellos tres. Y estos tres corresponden yo diría que a las tres preocupaciones más importantes de este libro. El pensamiento político, el pensamiento artístico y claramente el religioso. Bueno, ya pasando a lo que es su pensamiento religioso, que yo creo que ya en estos dos vídeos he hablado de pura religión, pero yo creo que ya de forma más específica me gustaría comenzar con otra lectura que hace Hugo Ball, esta vez de Spinoza, que me parece interesante como para introducir esto, referente precisamente a Dios. Primero dirá que no entiende cómo Goethe califica a Spinoza de cristianísimo, pues de muy cristiano. Yo esto pues no lo he corroborado, entonces bueno. Y aquí están las cosas que le parece que disonan con un pensamiento cristiano de Spinoza. Primero, la idea del placer es bueno, cierto que uno está buscando el placer y la comodidad. La comodidad y el placer son cosas buenas y deseables. Esto no le va a gustar, ya vamos a ver por qué. Y bueno, la idea de que la compasión y el arrepentimiento son cosas como inútiles, son cosas como malas o simplemente innecesarias. Spinoza dirá, por ejemplo, que arrepentirse es ser doblemente miserable. También hay en Spinoza, según Ball, una mayor importancia en aquello que procede del hombre, ¿cierto? Que tiene como causa eficiente al hombre en contraposición a las causas externas que afectan al hombre. ¿Cierto? Hay un valor más de la actividad del hombre, que sino este deseo manifestándose, ¿cierto? Y recordemos que en Spinoza el deseo es la esencia de la entidad, y como primer punto de partida es el deseo de permanecer en el ser, del conatus que llama. Por lo tanto también busca su comodidad y su placer, que por lo general está relacionado con una mejoría o una perfección de la entidad. Y bueno, eso sí, si se consigue una idea adecuada de los placeres, de los estímulos, de los afectos, de las pasiones, etc. Aquí no pretendo pues profundizar mucho en Spinoza. Otra cosa que le disona a Ball: el derecho corresponde al poder. El derecho pues es en un estado de naturaleza. En Spinoza básicamente corresponde al poder, o sea, lo que yo puedo hacer me es debido hacer, en estado de naturaleza claramente. Si yo puedo robarle la comida al vecino, es mi derecho a hacerlo. Esto hubiera sido bueno también citarlo, que se me olvidó hacerlo, pero citarlo en el video pasado que había hecho sobre los derechos del hombre. Y bueno, y por último, Dios está libre de toda pasión, y ningún afecto le mueve al placer o al descontento. Esto yo creo que ya es lo que rechaza Ball fuertemente. Recordemos que el Dios de Spinoza es la naturaleza, pues es como es como que se identifica con el mundo. Dios y el mundo es como lo mismo.
De Dios y la naturaleza es lo mismo. Entonces, en definitiva, hay una primacía de la gente ante el paciente, o sea, de esta causa eh, activa frente al que padece. Pero la cuestión con el cristianismo y lo que va aquí a defender Boll es la idea del Dios que padece, ¿cierto? El Dios que es afectado, pues que literalmente murió en la cruz. Este Dios, pues aquí en el pensamiento de Spinoza como que no es posible. Y también, bueno, también hará una defensa del padecimiento en sí mismo. Quien más padece, más se conmueve, quien más siente la llamada. La llamada pues de ese agente que viene siendo Dios también. De este gran agente, pues de esta causa eficiente primera. Eso también me recuerda mucho a Kierkegaard, ¿no? Vivir la vida apasionadamente, pero apasionadamente quiere decir afectado precisamente por Dios. Y entonces, como había dicho, termina concluyendo Hugo Ball en que iba más bien a abandonar cualquier propósito o cualquier pensamiento político o estético y se dedicará a sus cuestiones individuales y religiosas. Aquí dice: estoy profundamente desengañado, ahora también de la política, después de haber abandonado ya antes el esteticismo. Es necesario recurrir todavía más estricta y exclusivamente a la base individual, vivir solo de la propia identidad, renunciar por completo a cualquier acción corporativa. Y bueno, y esto se reduce una apuesta por la iglesia. Dice aquí, la iglesia, esa es la respuesta. Una y otra vez la iglesia, contra el asalto de los apóstoles de la naturaleza, de izquierdas y derechas, conservadores y rebeldes. Esto pues ya también es un cambio importante, porque también en otros lados se arrepiente de haber abandonado esta iglesia pues a la que perteneció de niño por haber sido de familia católica. También se pelea mucho, y esto es interesante, se pelea con Feuerbach y Bruno Bauer sobre una antítesis que quieren poner sobre Dios y el hombre, ¿cierto? Como que se acaba entonces la primacía de Dios a costa del hombre, se sacrifica al hombre por Dios y ahora ya es el turno del hombre. Sacrifiquemos ya a Dios para dedicarnos al hombre, como si hubiese una lucha pues entre estas dos entidades. Y bueno, lo que va a decir Hugo Ball es que en el cristianismo eso está completamente conciliado en algo que es un absurdo. Por eso a la final vivir religiosamente es vivir aceptando esa contradicción un poco, bueno, esa aparente contradicción. Cierto, Kierkegaard nuevamente resuena. Y bueno, ¿por qué? Porque es que Dios es tanto hombre, si es el Dios del cristianismo, el centro pues del cristianismo, pues o sea, Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Él ya mismo tiene esa conciliación, no hay ninguna oposición. Y bueno, también dirá aquí respecto a otros conceptos religiosos, donde los filósofos, e incluso Plotino, ponen el concepto de causa original y de revelación inteligible, a mí me gustaría poner el concepto de persona original y de lengua original. Otra vez, la imagen y la palabra original y la idea de voluntarismo, ¿cierto? Ya no es como una causa que podría ser una gran explosión y ya, eso puede ser una causa eficiente del mundo. Pero para Hugo Ball eso no basta. Él está hablando aquí de una causa personal, o sea, una persona libre con la que uno puede interactuar personalmente. Y continúa: una causa no puede estar al comienzo de toda existencia. De la causa nunca puede surgir una persona, porque la persona ya existía en el corazón de la causa. La interpretación causal del mundo solo tiene una importancia conceptual y viceversa. La creación solo se puede entender por medio del lenguaje y como una lengua. La sola perfección del ser original no basta para producir otros seres a su imagen y semejanza. Para ello se precisa de un acto de voluntad que lo produzca. Y bueno, finalmente hablar ya de este paso al ascetismo que hace Hugo Ball, una defensa fuerte del misticismo y del ascetismo. Dirá aquí: nuestra época también intenta hacer que lo sobrenatural aparezca como algo completamente natural.
¿Dónde residen las garantías de lo sobrenatural? No encuentro más respuesta que esta, en el aislamiento, en el abandono, en subtraerse a la propia época. Así es como uno se vuelve sobrenatural antes de darse cuenta. Mirar bien y controlar siempre cómo puede aislarse uno de esta época, pero sin abandonar la vida, la belleza, lo insondable. Y bueno, también dirá, el monje perfecto, el sacerdote perfecto, hablan y actúan a partir de la muerte. Ya han muerto como hombres, se han anticipado a la muerte. El que tiembla o se aflige antes de la idea de la muerte no será un buen filósofo, un filósofo fiable. Cierto, la idea de que uno se tiene que matar a sí mismo para hacer este camino pues espiritual, etcétera. Y bueno, también me recuerda mucho a Nicolás Gómez Dávila, cuando él dice que está al margen de los vaivenes del tiempo, de la historia, que lo que le preocupa es precisamente lo eterno, lo que está en acto siempre. Y la defensa del místico también se conecta con una defensa a la Edad Media. Él decía que en la Edad Media no solo ha habitado emperadores y ejércitos, hidalgos y siervos de la gleba, sino también santos a montones, miles de santos, grandes filósofos y juristas. De eso no quieren oír hablar. Y esto lo dice en respuesta a los ataques que se le hace al pasado, como un mundo lleno de guerras, de cruzadas, como lo peor. Como si el canon pues o la aspiración de ser era no sé, un noble, un rey. Y bueno, aquí Hugo Ball dice que no, que el canon y la medida de el deber ser del hombre era el prototipo, era el santo. Y nuevamente recordamos este problema que tiene Hugo Ball con el pensamiento alemán. Y aquí dirá, mi problema es el protestantismo y considerándolo más profundamente, la libertad. Y es que para Ball ya aquí cambia la idea de libertad. Él entiende la libertad como ese dominio propio, ¿cierto? Como el que hace la zeta con sus instintos y sus pasiones corporales y demás. También interesante pensar esta idea de libertad que tiene el marxismo, que no es sino una continuación de este pensamiento alemán, ¿cierto? Esta continuación de Hegel que hace Marx, que intenta pues hacer esta vuelta del revés, interpretando de manera materialista a Hegel, pero que quizás conserve algo tan elemental como lo que es la libertad. Nuevamente pienso en la dialéctica amo y esclavo, tan propio de las izquierdas actualmente también. Y ante este proletario que exige libertad, Ball antepone a la Z, nuevamente a la Z, y dirá lo que a mi parecer es la frase más tesa pues de todo el libro. En realidad, existe una segunda clase que carece de fortuna, además del proletario, la de los ascetas, pero esta clase carece de fortuna voluntariamente, incluso se considera superior por esta misma renuncia. Como es natural, la pura existencia de esta clase supone la refutación de las pretensiones proletarias. Es que siguiendo esta línea espinosista ya mencionada, ¿cómo es posible que una persona voluntariamente acepte la incomodidad, acepte el displacer, acepte la carencia, como el autodebilitamiento, o como en otros videos pasados habíamos hablado, esta esclavitud voluntaria que aparece en Francisco Suárez, o esto tan propio de estos pensamientos cristianos, que es este autosacrificio, este sacrificio de uno mismo?